Vamos a comenzar con una serie de videos para entender un poco más acerca de las personas con discapacidad. ¿Sí? Estas personas que de pronto llegan a nuestras escuelas y no estamos capacitados para atenderlos, pero tenemos que hacerlo de la mejor de las maneras. Sí o sí, porque están en ejercicio pleno de sus derechos. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que puedan acceder a sus derechos fundamentales. Primero, las personas con discapacidad son aquellas que incluyen a las que tienen deficiencias motrices, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al enfrentarse con algunas barreras les impiden el pleno desarrollo en capacidad plena y efectiva para con los demás. Es fundamental recordar que ya se abandonó por completo el enfoque médico, ese que nos hacía ver a las personas con discapacidad como personas enfermas, para dar paso al enfoque social. Y sí, ¿cuál es este enfoque? Claro, el enfoque fundamental de protección a los derechos humanos y que sean considerados dentro de las leyes y en las políticas públicas para todos. Para nosotros poder tratar de manera cordial y efectiva con una persona con discapacidad, tenemos que tener ciertas pautas. Primero, no subestimes a la persona con discapacidad. Después, nunca le ayudes sin pedir opinión de si esta persona quiere ser asistida. Y si ayudas, hazlo con discreción. Mantenga la calma. Hay que hacer un trato humano, habitual. Y cuando quieras comunicarte con él, habla directamente con él y no con la persona que lo acompaña. Sé tolerante porque no debes de manifestar en ningún momento lástima. Y no les des consejos que no te pidan ellos. La discapacidad es un concepto y las barreras son debido a la actitud y al entorno. Porque pautas para una conducta cortés hacia personas con discapacidad. No subestimes a las personas con discapacidad. No les ayudes nunca, sin preguntarles antes si quieren ser asistidos. Y si los ayudas, hazlo con discreción. Mantén con ellas contacto humanos habitual y mantenga la calma. Sea tolerante, no manifieste lástima. No les dé un consejo, a menos que ellos se lo soliciten. Y no te dirijas al acompañante, sino a la persona con discapacidad directamente. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. El lenguaje también evoluciona. El enfoque social de la discapacidad no centra su atención en la persona, sino el entorno. En el caso de los grupos discriminados es necesario que la circunstancia con la que viven o nacen, tener una discapacidad, adquirir el VIH, ser una persona indígena, se anteponga primero su calidad de persona con derechos. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa en esta ocasión, el término correcto es persona con discapacidad. No es el sordo o el sordo mudo. Lo correcto es persona sorda. No es el ciego, cieguito, invidente. Es persona ciega. No es el discapacitado, minusválido o persona con capacidades diferentes. Vaya, todos tenemos capacidades diferentes. Mucho menos es personita especial.
porque especiales somos todos. Se tiene que decir persona con discapacidad. Evitar decir padece o sufre una discapacidad. Estas palabras tienen asociada una carga muy negativa. Se dice vive con una discapacidad. Evite decirles pacientes. Este término implica una enfermedad y las personas con discapacidad no son enfermos. Además, tú no eres médico. Quizás alguno que otro sí lo sea, pero en general hablamos con docentes y los docentes no son médicos. No digas atado a una silla de ruedas. Es una persona con discapacidad que utiliza la silla de ruedas para movilizarse, así como una persona sin discapacidad utiliza sus piernas para desplazarse. No es víctima de una discapacidad. La persona puede haber adquirido su discapacidad por un accidente y no continúa siendo víctima solo porque tiene una discapacidad permanente. No se trata de inválidos, no son personas normales, sin valor. Las discapacidades no se trata de inválidos. Este término negativo implica sin valor, por lo que no se debe de utilizar. Las personas sin discapacidad no son personas normales, ya que implica que las personas con discapacidad son anormales. Una persona con discapacidad realiza algunas actividades pero son una conducta. Las personas tienen una pérdida se comunican de forma diferente, ya sea oralmente o con lengua que no son simples gestos normales, sino una lengua conformada por ideogramas con reglas gramaticales perfectamente establecidas y que forman parte de la persona. Algunas personas son los labios, algunas personas hipoacúsicas utilizan auxiliares auditivos. Cuando la persona sorda habla, si a usted le cuesta trabajo entenderla, ponga atención a algunas palabras que dice. No entiende lo que acaba de decir, no pretende en caso de no entender la palabra, pregúntale si puede utilizar ese papel.